¿Deberían los Seahawks seleccionar a un tackle defensivo en la primera ronda del draft 2025? Discutámoslo juntos en este video de Chiri Chiri Deportes. Decidir si es una buena idea que los Seahawks seleccionen a un liniero defensivo interno en el draft 2025 es interesante porque acaban de hacer eso justamente el año pasado al seleccionar a Byron Murphy II. Pero no por eso está fuera de discusión que en Seattle consideren la posibilidad de elegir otro talento de primera ronda para esta posición. Pues es mi impresión que Mike Macdonald está buscando no solo arreglar esa defensiva, sino volverla completamente dominante. Si ese es el caso, estoy a bordo. Prefiero que se invierta en esa defensiva y que sea una de las mejores de la liga, en lugar de estar experimentando con receptores, alas cerradas o incluso linieros ofensivos que no sabemos si van a dar el ancho. Bueno, en esta generación, a diferencia de la pasada, hay más tackles defensivos que puedan entrar en la primera ronda. En específico hay 4. Todos muy interesantes, todos muy buenos, pero quédense porque claramente hay una opción que es mejor que las otras. Comencemos por el tackle que probablemente será seleccionado en los primeros 10, Mason Graham. Es un tackle que viene de Michigan, la misma escuela donde entrenó Mike Macdonald hace 4 temporadas y que hasta el día de hoy corre una versión de la defensiva que instaló Mike Macdonald el año que quedaron campeones. Mason Graham es un tackle defensivo que tiene una estatura ligeramente inferior a la que se espera o a la del promedio de los tackles defensivos, pero lo compensa siendo un jugador fuerte, inteligente, rápido, con muy buena técnica. La verdad es que es un jugador completamente redondo. Esta es una de las razones por las que será probablemente uno de los defensivos seleccionados en los primeros 10 del draft 2025. Y por tal motivo suena difícil la posibilidad de que llegue al pick 18 de los Seattle Seahawks. Si llegara por alguna razón a este número, la verdad es que también sería una indicación de que hay algo que no les agrada a los demás equipos. Tampoco creo que Seattle debería de apresurarse a seleccionarlo, incluso si llegara ahí al 18, porque sí creo que es un jugador cuyas cualidades son similares a las que tenemos con Byron Murphy. Y a lo mejor ustedes me podrán decir, Byron Murphy el año pasado no fue excelente, no fue magnífico. Bueno, Byron Murphy estaba jugando el año pasado un poco fuera de posición, se le estaba utilizando como guard nariz. Simultáneamente hizo algo que es bastante bueno, que fue el jugador que atrajo el doble equipo, los dobles bloqueos durante toda la temporada. Esto le permitió a otros jugadores, principalmente Leonard Williams, poder acceder con más facilidad al backfield del rival. Entonces, aunque no haya tenido números impresionantes, no es que Byron Murphy no haya jugado bien. Y traer a Mason Graham, desde mi perspectiva, significaría necesariamente que alguno de los dos continuaría jugando fuera de posición. Tendría que hacer este papel de guard nariz en la defensiva de Mike Macdonald. Y pues no, la verdad es que no es el lugar donde sobresalen estos jugadores. Entonces, a pesar de ser el mejor jugador en la posición, no estoy seguro de que sea lo mejor para Seattle en este momento. Y bueno, el segundo tackle defensivo que va a ser seleccionado probablemente en el draft 2025 es Derek Harmon, el tackle defensivo de Oregon, que sí tiene el tamaño tradicional de un tackle defensivo. De igual manera es bastante versátil, tiene la velocidad, tiene el entendimiento, es disruptivo, puede romperte una línea ofensiva, un bloqueo simplemente con su fuerza. Y aunque probablemente no es un jugador mejor que Mason Graham, a mí sí me tendría un poco más tranquilo que lo seleccionáramos en la primera ronda, porque creo que puede tener algunas habilidades distintas a las que tiene Byron Murphy. Seguiría sin encantarme, pero me tendría un poco menos nervioso. Entonces tengan en su radar a Derek Harmon durante este draft. La verdad es que esa línea defensiva luciría imponente con otro jugador de ese calibre al frente, con sus respectivas reservas. El tercer tackle defensivo del que vamos a hablar el día de hoy es Walter Nolen, el tackle defensivo de Ole Miss. Otro jugador que tiene bastantes cualidades: movimiento lateral, agilidad, fortaleza, es disruptivo, tiene el tamaño, la estatura de un tackle defensivo, lo que se espera de un tackle defensivo. Sin embargo,
otra víctima más de la maldición del draft 2025, con brazos cortos para la posición, lo que le dificulta separarse del liniero ofensivo o generar espacio para poder leer la jugada. No obstante, Walter Nolen lo compensa con un motor incansable, es inteligente, es un jugador también inteligente, pero bueno, físicamente tiene esta desventaja que sí importa en esta posición. Y también hay un reporte de que es un jugador que no es disciplinado con su técnica. Es decir, que de repente le gusta improvisar, de repente hace cosas pues no de acuerdo al plan, ¿no? O no de acuerdo a lo que se le pide en esa jugada en específico. Yo creo que si este es un problema serio, que no nos consta, nada más es un reporte, pues sería un problema para la defensiva de Mike Macdonald, que exige que funcione en conjunto, que todos los jugadores estén cumpliendo con su parte respectiva. Entonces, Walter Nolen probablemente esté disponible en el pick 18. Imaginaría que si se selecciona por parte de los Seahawks, tienen un plan en Seattle para él. Me sacaría un poquito de onda, pero ahí está. Y la opción que yo creo que sí es una buena opción para Seattle, se trata del cuarto jugador que vamos a hablar el día de hoy, Kenneth Grant, el compañero en Michigan de Mason Graham, que él sí juega de guard nariz y no solo tiene la estatura de tackle defensivo, sino que además tiene el peso. Es un jugador bastante pesado, que es algo que se agradece o que se busca en esa posición de guard nariz, porque es el jugador que te va a consumir los bloqueos y que va a impedir que te muevan y te va a bloquear esos primeros huecos en la línea defensiva, impidiendo u obligando al rival a que busque más hacia las orillas algún espacio para poder correr el balón. Sin embargo, Kenneth Grant está lejos de solo ser un tapón en esa línea defensiva. Es bastante rápido. Es un jugador que, a pesar de tener este tamaño y ser uno de los más pesados en esta generación, corrió las 40 yardas en menos de 5 segundos. Entonces es rapidísimo para su posición. Y también sabe cómo perseguir al quarterback en esta posición de guard nariz. Rara vez un jugador se le exige o se le demanda que, además de bloquear esos huecos para detener la carrera, además tenga la capacidad de entrar, de romper bloqueos y perseguir al quarterback. Bueno, Kenneth Grant es un jugador que lo puede hacer. Incluso si lo ves de esa manera, ya hablamos de lo maravilloso que puede ser Mason Graham como primer tackle defensivo seleccionado en este draft. Bueno, Kenneth Grant puede que él, absorbiendo estos bloqueos dobles, le haya ayudado a Mason Graham a lucir incluso mejor de lo que es. Entonces, Kenneth Grant a mí sí me parece que sería una selección oportuna para los Seahawks, a pesar de ser tackle defensivo y de que hayamos seleccionado a un tackle defensivo en el draft pasado. Creo que cumple una función completamente distinta a la de Byron Murphy II. Permitiría que Byron Murphy II se moviera a su posición natural y también seguramente también lo ayudaría a liberarlo de algunos bloqueos, y a lo mejor podríamos ver realmente quién es Byron Murphy, si es este jugador que se nos vendió la temporada pasada como, en las palabras de John Snyder y Mike Macdonald, el mejor jugador defensivo que tenían evaluado para el draft 2024. Entonces, Kenneth Grant a mí sí me agrada. En este momento no tenemos un verdadero guard nariz como titular en Seattle. Jaren Reed hace en ocasiones ese papel, lo ha hecho bien, pero no es ni el tipo de cuerpo ni el apropiado para ese esquema. Byron Murphy tampoco. Y le sigue por ahí Cam Young, que es un jugador que seleccionamos hace 2 años y que no ha podido jugar un solo partido en Seattle. Entonces, Kenneth Grant a mí me parecería que de estas opciones es la mejor. Me entusiasmaría si intercambiáramos un par de lugares hacia atrás para que lo pudiéramos seleccionar todavía. Pero incluso si llegáramos a seleccionarlo en el pick 18, no me molestaría del todo. Como menciones especiales en la posición de tackle defensivo, quisiera agregar a Alfred Collins, que fue compañero de Byron Murphy en Texas y que también tiene este tamaño, también tiene este peso y también es inamovible. Él no es naturalmente guard nariz, pero creo que pudiera cumplir mejor la función y la misión que Byron Murphy. Y bueno, ya está ese compañerismo, ya se conocen, ya habría algo de química ahí en ese interior de nuestra línea defensiva. Y el último que voy a mencionar es Nasir Stackhouse, que seguramente no va a ser seleccionado en las primeras rondas de este draft, y justo esa es la razón
por la que creo que es un buen prospecto a tener en mente. Nasir Stackhouse es naturalmente un Garnariz, tiene el peso, es inamovible, muy bueno contra la carrera, y la razón por la que no va a ser seleccionado en las primeras rondas es porque no tiene este arsenal para poder ingresar y también presionar el quarterback en situaciones de pase. No es algo que te urja o no sea algo que le vayas a reclamar a un Garnariz. Normalmente cuando tienes al Garnariz en el terreno de juego son situaciones de carrera, y de igual manera cuando es una situación de pase lo que va a hacer es que te va a ayudar a que tus compañeros, tackles, linebackers externos o alas defensivas puedan ingresar con mayor facilidad. Entonces sí, Stackhouse no es el Garnariz perfecto, no está al nivel de Kenneth Grant. Sin embargo, sí lo podríamos seleccionar en una quinta, sexta ronda y encontrar muchísimo valor ahí por las cosas que ya les mencioné de Kenneth Grant, con alguien quizá no tan bueno, pero que seleccionamos en una selección mucho mayor sin necesidad de invertir ese pick 18. Bueno, ahí está. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una mala idea seleccionar a un tackle defensivo habiendo seleccionado a Byron Murphy la temporada pasada? Compartan en los comentarios. ¿Tienen a otro prospecto del que quisieran que habláramos? Ahí está, y nos vemos en el próximo video, que va a ser linebackers externos o a las defensivas en Chiri Chiri Deportes. Gracias y hasta la próxima. Go Hawks.